A ver, chicos, muy buenos días. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal. Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a todos los presentes. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal. ¿Cómo están ustedes? Quisiera pues saber de ustedes cómo han estado esta semana, qué tal estamos y vamos a ver, estamos esta clase. Bien, desde el principio. Bien, chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Sí? ¿Cómo han estado? Muy bien. A ver, voy a sincronizar, por favor, la clase. Voy a sincronizar la clase estamos con el celular para ver el chat, en cómo estamos, qué están haciendo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Bien, muy buenos días a los asistentes, ¿cómo han estado? ¿Qué tal? Buenos días, Luis Fernando García. Buenos días, me escribe. Y buenos días a todos los presentes, ¿cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Y saludar a todos los que están acá. ¿Sí? Buenos días, pues, Aldo Guillermo, Alejandra Estefanía, Alex Jonathan, Andrea Alejandra, ¿cómo estás? Andrea Alejandro también, Angeli Mondragón, Boni, Suemi, ¿cómo estás? Carlos Alfonso, ¿cómo está pues Danesi, Daniel Cayetano, Daniela Ariana, Hayet, estamos Nicole, Janet Neira, José Eduardo Lizarbe, Uraza, ¿cómo estás Víctor Andrés? Estamos Teresita Esther, Santiago, Sandro Joel, Rocío Miriam, sí, Milagros Azurza, Milagros Carolina, Rafael Alfonso, sí, etcétera, todo, no acabaría nunca estamos de escribirles a ustedes cómo han estado esta semana. Hola Alejandra, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien chicos, quisiera que me digan por favor si se ve la diapositiva y si se escucha mi voz para ver cómo está la conexión de internet. Si se ve la diapositiva, se escucha mi voz, ¿cómo estamos chicos acá? A ver, háblenme por favor si se ve la diapositiva y si se escucha mi voz. ¿Todo bien? Para ver cómo está la conexión de internet. Sí, quiero saber si se ve la diapositiva y se escucha mi voz para ver cómo está la conexión de internet. A ver, respondiéndome por favor. A ver, vamos a ver. Ah, ya. Luis Fernando me dice que sí se ve y se escucha. Muy bien, chicos. El protocolo de esta clase es que tenemos que comenzar con un examen. Entonces, tienen que entrar al examen, por favor, porque a partir de ese examen vamos a analizar el texto. Si entren al examen, por favor, yo voy a dejar de compartir para poner, pues, y que ustedes entren al examen. ¿Correcto? Entren al examen, por favor. Ya dejé de compartir. Entren al examen. Estamos, eh, voy a poner el enlace para que usted pueda entrar. ¿Ya? Entra al examen, por favor. Ahí está el link del examen si quisiera entrar, por favor. Vamos, entren, por favor. Entren, por favor. Tienen 10 minutos para que resuelvan ese examen. Tienen 10 minutos para que resuelvan ese examen.
Vamos, chicos. Demos examen, chicos, demos examen.
Vamos chicos respondiendo. Listo, dice Milagros Azurza. Pero solamente hay 2 personas que han marcado. Vamos chicos. Vamos, vamos.
Vamos, chicos, vamos. Vamos, 19 personas. Y aquí estamos como 33. Vamos, chicos. Un minuto y termino y se termina. Un minuto y se termina, por favor. Un minuto y se cierra. Vamos, chicos. Un minuto y cerramos el examen. Vamos, chicos, vamos. Nice, dice Eileen. Bien, chicos, acabó. Stop, stop, por favor. Ya acabó. Stop, por favor, stop. Y stop. Ya acabó. Y se ha dado el tiempo prudencial para el examen, pero lamento que haya personas que no estén marcando sus respuestas, que no hayan marcado sus respuestas, por favor. Si todos tienen que haber marcado sus respuestas, por favor, porque en el nuevo formato vamos a comenzar, pues, estamos el examen. Ya vamos a comenzar. Voy a, estamos, el tema que nos toca el día de hoy es este de acá, me parece, a ver, sí, este de acá nos toca. ¿Ya? Bien. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver, estamos un capítulo que en general se va a llamar la cohesión. Se va a llamar la cohesión textual. Y la cohesión textual se alcanza mediante esta actividad que se llama la referencia y mediante el uso de ciertos elementos que se van a llamar conectores. A ver, vamos a explicar. A ver, chicos, vamos a explicar después para leer el texto algunos conceptos previos. A ver, vamos a ver. Un texto, escúchenme por favor, tiene ciertas propiedades para ser considerado texto. No cualquier escrito es un texto. O sea, nuevamente, ¿no? Nuevamente. Un texto es un escrito, pero no quiere decir que todo escrito sea texto. Es como si yo dijera la palabra gato
y la palabra felino. Todo gato es felino, pero no quiere decir que cualquier felino sea gato. Igual, un texto es un escrito, pero no quiere decir que cualquier escrito que yo encuentre por ahí sea un texto. Entonces, para ser considerado texto, el escrito debe tener ciertas propiedades. Es como, por ejemplo, estamos, Plutón, este planetoide, no es planeta. En mis tiempos, cuando yo estaba en el colegio, yo, por ejemplo, terminé en el año de 1988, el quinto de secundaria. Estamos, a mí en el colegio, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, me decían que Plutón era un planeta. Después de mucho tiempo, salió la noticia de que Plutón había dejado de ser considerado planeta porque no tenía ciertas condiciones o propiedades, por ejemplo, cierto tamaño, etcétera. Entonces, para ser considerado planeta, se debe tener ciertas condiciones. Igual, para que un escrito sea texto, debe tener ciertas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Vamos a ver, estas son las propiedades. En primer lugar, un texto debe tener coherencia. ¿Qué significa que en un texto haya coherencia? Por ejemplo, que haya un solo tema. Pueden haber subtemas, pero hay un tema. ¿Mm? Hay un tema. Para que entiendas esto, vamos a poner el siguiente ejemplo. Voy a suponer y voy a dibujar acá. A ver, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver. Pongamos una parejita. La señorita y el caballero. Y María, la señorita, Luis, el caballero. Supongamos que este es su segundo, estamos año de aniversario, su segundo aniversario. ¿Sí? Entonces, Luis llama a María y le dice, lo voy a escribir en esta zona, en la zona superior derecha. Le dice, te amo intensamente. Entonces María se emociona. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? Él le dice, te amo intensamente. ¿Sí? Mi amor hacia ti, le dice, es inconmensurable. Es inconmensurable. Entonces, María se emociona y le dice, ¿qué más, mi amor? Le dice. Y él le dice, le pregunta, ¿has visto el resultado de la segunda vuelta? Y María se amarga. Oye, ¡pam! Le da su bofetada. Vete de acá, le dice. Yo te pregunto, ¿por qué María reacciona de esa manera? O sea, hoy día es el día que cumplen 2 años. Luis llama a María y le dice, te amo intensamente. Mi amor hacia ti es inconmensurable. María se emociona y le dice, ¿qué más, mi amor? Y él dice, ¿has visto el resultado de la segunda vuelta? Entonces María, ¿qué? Un susto. ¡Plop! Le da su lap. Le saca su maxilar por su occipital al pobre Luis. Te pregunto, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué ella reacciona de esa manera? A ver, escríbeme en el chat. ¿Cuál sería el factor por el cual ella reacciona de esa manera? O sea, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Qué me respondes tú? Pues hable, escríbame pues, chico, chica. A ver, Nayet, ¿tú qué dices? Dices. Nayet, Adriana, a ver. ¿Por qué? ¿Cuál sería el factor? Impulso. Está bien. No, pero en el contexto del cual estamos hablando. No estoy hablando del aspecto emocional, psicológico, sino en el texto. O sea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en el texto para que ella reaccione de esa manera? ¿Mm? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ¿qué dices Alejandra Estefanía? ¿Qué dices Alex Jonathan? Angeli, Bonnie, Carlos Alfonso, o sea, ¿por qué estamos, qué ha pasado? Estamos en lo que hablaba Luis para que reaccione de esa manera, María. No era el resultado que ella esperaba. Sí, pero más que resultado, lo que yo veo es que estamos en uno, en dos, está hablando de un gran amor. Te amo intensamente, mi amor hacia ti es inconmensurable. Es un tema, el gran amor. ¿Has visto el resultado de la segunda vuelta? En la oración 3 es otro tema. Entonces se entiende que si yo tengo un texto o hago el esquema, donde hay una oración que habla de un tema, la siguiente oración debe hablar del tema, no necesariamente de manera directa, pero debe estar asociado con el tema, igual que el tercero. O sea, todas las oraciones deben hablar directa o indirectamente de ese tema. Por lo tanto, para que un texto tenga coherencia, en primer lugar debe haber unidad temática. Debe hablar unidad temática. Claro, le cambió el tema, claro, Nayet. Ujú. Ahora, obviamente que los conceptos deben estar relacionados en el texto. Ahí también hay coherencia. Los conceptos deben estar relacionados. Porque no hay relación entre amor, estamos y segunda vuelta. Entonces, para que haya unidad temática, para que haya coherencia, perdón, tiene que haber un solo tema, los conceptos deben estar relacionados con ese tema, el texto también tiene que estar organizado, ordenado, y no puede haber contradicciones lógicas. No puedes decir, te amo intensamente, mi amor hacia ti, estamos, no existe. Porque si te dice, te amo intensamente, tú no puedes decir que mi amor hacia ti no existe, porque estaría entrando en contradicción entre la idea 1 y la idea 2. Entonces, vuelvo a repetir, para que haya coherencia en un texto, escúchame por favor, las oraciones, los enunciados deben versar sobre un tema común. Los conceptos de esos enunciados deben estar relacionados, causa-efecto, parte-todo, etc. Las ideas deben estar ordenadas también, no se puede poner en desorden. Y no puede haber contradicciones lógicas. No puede decir el profesor es gordo y en otra parte del texto decir el profesor es flaco. El profesor es gordo, pero es flaco. Habría una contradicción, sí, lógica. Entonces ya sabemos lo que es la coherencia. La economía y la progresión son dos características que tienen relación, que tienen relación. Me escucha, en el mismo ejemplo, ya voy a borrar para que se pueda captar. En el mismo ejemplo, en el mismo ejemplo, ¿ah? A ver acá. Luis le dice a María, escúchame por favor, Luis le dice a María, te amo intensamente. María se emociona y dice, ¿qué más, mi amor? Pero háblame del mismo tema. Y él vuelve a decir, te amo intensamente. ¿Sí? Entonces María le dice, sí, mi amor, ya escuché eso, ¿qué más? Y él vuelve a escribir, te amo intensamente. Y María le dice ya más serio, oye, ya escuché eso, Luis, ¿qué más? Y Luis sigue diciendo,
te amo intensamente. A lo que María se raya y le dice, oye, ¿qué tienes hoy? ¿Qué escuché eso? ¿Qué más? Y él vuelve a decir, te amo intensamente. Te pregunto yo, ¿por qué María reacciona mal? ¿Por qué se enoja ahora? Ya no es porque cambió del tema, sino porque ahora estamos, porque ahora se amarga ella cuando dice, te amo intensamente, ¿qué más, mi amor? Te amo intensamente, ya escuché eso, te amo intensamente, ay, ya te escuché eso, ¿qué más? Te amo, ¡pum! Se raya. ¿Por qué? Claro. Buenos días, Teresita, ¿cómo estás, hija? Y por la repetición. Quiere decir que si yo tengo un texto, escúchame por favor, y tengo una primera oración, a ver, acá tengo un primer enunciado, se supone que el segundo enunciado ya no va a repetir lo mismo ya. Tiene que hablar del mismo tema, claro está, pero ya no va a repetir lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Correcto, quiere decir que en un texto no puede estar repitiéndose o no se puede estar dando información que ya es obvia. Entonces, eso se llama economía lingüística. La economía lingüística en los textos nos indica que no hay que repetir información a menos que sea necesario. Que no hay que repetir información a menos que dicha repetición sea necesaria. Pero por regla general no se repite. Si yo digo una información, se supone que en el texto la siguiente no va a repetir la misma información, va a decir una información distinta, relacionada con la anterior, pero distinta, y así va avanzando el texto. Y eso tiene que ver con progresión, es decir, tiene que haber un avance, nuevas informaciones sobre el mismo tema, pero son nuevas informaciones. Correcto, Nayet, correcto, excelente, excelente. Entonces, un texto debe tener coherencia, debe tener economía y progresión, por lo tanto. ¿Sí? ¿Qué es adecuación? Escúchame, por favor. La adecuación significa, a ver, vamos a hablar sobre este tema. Mm, a ver, ¿qué te parece este tema? Las relaciones sexuales. Mm. Si yo quiero hablar de este tema con un niño o unos niños de 6 años, supongamos que hay algunos niños que han visto en la tele, han escuchado en la tele, cuando no, esta frase, relaciones sexuales. Y yo llego a clase y me dice, profesor, ¿qué son relaciones sexuales? ¿Sabe cómo son los niños inocentes? Yo no puedo decir, "Ya cállate la boca, cochinos". Yo no le puedo decir de esa manera. Les tendría que hablar sobre el tema, pero adecuado para niños de 6 años. Otra cosa es que tú, un chico de 15, 16, 17, 18 años, profesor, hablemos sobre relaciones sexuales. Entonces, para un niño de 16 años, para un joven de 16 años, ya el tema es distinto. Y no es lo mismo hablar de repente de este tema, pregunto, con de repente una persona especializada en psicología sexual, un psicólogo que tiene una especialización en psicología sexual. ¿Qué quiero dar a entender yo, chicos? ¿Qué quiero dar a entender? Que un texto es adecuado si considera, por ejemplo, al receptor. Si estoy hablando con un niño, con un joven, con un especialista, si considero el lugar en donde yo estoy, el contexto. Eso se va a llamar adecuación. Entonces, un texto es un adecuado texto si es coherente, si tiene economía y progresión temática, es decir, que avance y no esté repitiendo las ideas, si está adecuado al receptor, al lugar
estamos donde se utiliza. Ujú. Claro, un texto considera a quién va a llegar. Correcto, Nayet. Pero también va a tener otro elemento llamado cohesión. La cohesión, en realidad la palabra cohesión significa que dos elementos estén sumamente pegados, como si estuvieran fusionados, unidos ahí, pegados, ¿sí? Entonces, si bien en el texto hay ideas, se manifiesta una idea, otra idea, y los ordeno, primero va esta idea, después esta idea, después esta idea, tengo que tener algunos elementos que sirven para unir, ¿sí? La cohesión es una propiedad textual en la cual las ideas del texto van a permanecer indesligadas. Es decir, no solamente unidas, no solamente unidas, sino esto, sumamente unidas. Como cuando voy a construir yo una silla. Primero voy a conseguir las ideas, es decir, la madera. Ahí está, ¿correcto? Después las voy a ordenar. Voy a poner las patitas, pregunto. No, voy a comenzar a armar, a organizar las ideas. Y al final me debe quedar algo así, ¿sí? Tengo las patas, tengo el tablero para sentarse, el espaldar va acá. Pero estas partes que ya los he ordenado de esta manera, tengo que no solamente estén unidas, sino que estén indesligadas. Y para ello puedo utilizar clavos, por ejemplo. Puedo utilizar los clavos. Puedo utilizar de repente la cola para pegar, el pegamento. De repente algún perno, algún tornillo de repente. Entonces, lo que en una silla son los clavos, la cola, los tornillos que se utilice, en los textos también voy a utilizar. ¿Y qué voy a utilizar para mantener muy unido el texto? Voy a utilizar la referencia, ahorita voy a explicar, voy a utilizar el uso de los conectores y también voy a usar, no está acá, estamos los signos de puntuación. Algunos signos de puntuación se utilizan también para hacer que un texto esté muy unido. Ojalá que no esté. Hoy vamos a ver sobre estos dos conceptos, la referencia y el uso de conectores. Vamos. La referencia. Ujú. Un ratito, por favor, chicos, a ver, un ratito. Pero voy a salir y después voy a entrar, ¿ya? Porque tengo que sacar esa raya, no sé por qué está ahí. Un ratito, por favor. Esa raya no sé por qué está ahí. Ahora sí. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Dónde nos quedamos? A ver, la colección, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, para que se entienda la idea. Ahora sí. La referencia, para que la entiendas. Mira, dice, a ver. María baila salsa muy sabroso, pero esto no le agrada a su papá. Él es muy conservador. María baila salsa muy sabroso, pero esto, no le agrada a su papá. Él es muy conservador. Te pregunto, hábleme por favor, ¿quién sería esto? ¿A quién se refieren con esto? María baila salsa muy sabroso, pero esto no le agrada a su papá. Chévere, chévere, no comparto pantalla. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Discúlpeme, por favor. Pensé que ya estaba
Estamos compartiendo pantalla. A ver, vamos a ver. Compartir. Sí. Listo. Ahora sí. Ujú. Ya, un ratito. Uy, tienes razón, muchísimas gracias. Ajá, bien. Estaba acá. Dice, la referencia. Marías baila salsa muy sabroso, pero esto no le agrada a su papá. Él es muy conservador, él. Y la pregunta que estaba haciendo yo es, ¿qué se entendía por la palabra esto? ¿Qué cosa era esto? ¿Qué entendíamos nosotros por la palabra esto? ¿Qué era esto? Y después voy a analizar qué es él. ¿Correcto? Digamos, ¿a quién se refieren con esto? Ahora sí, correcto, gracias, discúlpame. ¿Sí? Dice, María baila salsa muy sabroso, pero esto no le agrada a su papá. Esto, ¿qué cosa es esto? ¿Qué sería esto? María baila salsa muy sabroso, pero esto, claro, claro, Teresita, pero esto, no le da su... ¿Esto qué cosa? Este hecho de acá, que María baile salsa muy sabroso, pero esto se refiere a ese acto, pero ese acto no le da a su papá. Él se entiende que es el papá, él, el papá de Teresa, él es muy conservador. Entonces, esto que estoy haciendo se llama referencia. Referencia es esto que estoy haciendo acá. No es sino esto de acá, señalar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un texto, escúchame por favor, cuando yo tengo un determinado texto, estoy haciendo el esquema, supongamos que aquí está el texto. Cuando yo tenga el texto, voy a encontrar algunas palabras o algunas frases, y yo voy a tener que señalar a otras partes del texto. Voy a encontrar una palabra y voy a tener que señalar a otras partes del texto. Esa actividad es lo que se llama la referencia. No se vaya usted a olvidar. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a ver. Mire, mire, facilito primero, ¿ya? Protágoras vivió en Grecia en el siglo V a.C. Punto ahí. Enseñaba mucha disciplina, pero se especializaba en alegatos dirigidos a jurados. ¿Sí? Nuevamente, ¿ah? Protágoras vivió en Grecia en el siglo 5 a.C. Enseñaba muchas disciplinas. Enseñaba. ¿Quién? ¿Quién enseñaba muchas disciplinas? Se entiende que quien enseñaba muchas disciplinas es Protágoras. Ahí está. Protágoras vivió en el siglo 5 a.C. Enseñaba, se entiende que es Protágoras, muchas disciplinas, pero se especializaba en alegatos dirigidos a jurados. Un joven. ¿Quién joven? Este joven, ¿a quién se refiere? A Eulato, un joven Eulato, que haría aprender el arte sofístico de este gran sofista. Y este gran sofista no es otro que Protágoras. Un joven, Eulato se entiende, quería aprender el arte de este gran sofista. Y el arte sofístico de este gran sofista es Protágoras, pero no podía pagar sus altos honorarios. Por esta razón, escúchame por favor, por esta razón. ¿Por cuál razón? Por esta razón. No le propuso a Protágoras un acuerdo. Por esta razón. ¿Cuál razón? Esta es la razón. Porque no podía pagar sus altos horarios. Esta es la razón. Esa es la razón. Porque no podía pagar sus altos horarios, le propuso a Protágoras un acuerdo por el cual, un acuerdo, por ese acuerdo, por el cual
por- le daría las lecciones, pero no recibiría el pago hasta que Eulato no ganase su primer caso. Protágoras aceptó los términos del trato. ¿Y cuál es el trato? El acuerdo. Entonces, en el texto, recuerde que yo voy a encontrar algunas palabras, algunas frases que señalan a otras partes del texto. Esto es lo que se llama referencia. En cambio, el segundo método es el uso de los conectores. ¿Sí? El uso de los conectores. Los conectores son elementos que sirven para unir. Por ejemplo, si alguien dice, ella decía quererlo. Supongamos que hay dos ideas, ¿no? Una idea que es, oye, ella decía quererlo a nuestro amigo, pero ella no lo ama. Entonces tengo las dos ideas, entonces voy a unir el pero. El pero, por lo tanto, va a ser el conector lógico, que va a servir para unir dos ideas. Entonces, el pero va a ser el conector lógico. Entonces, ahora, los conectores sirven para unir, para relacionar. Sin embargo, a los lectores les sirve como una señal. Así como los autos, cuando avanzan, y aquí está el chofer, cuando avanza se va a encontrar con ciertas señales. Un semáforo en rojo, un cartel que diga alto, otro cartel que diga cede el paso, así, etcétera. Se va a encontrar con ciertas señales y que le van a guiar. De la misma manera, los conectores lógicos van a servir para señalar. Por ejemplo, si tú estás avanzando tu auto y te encuentras con una señal que dice abismo, obviamente que la bandera no es el abismo, pero te informa que lo que sigue es el abismo. ¿Mm? Sirve como una señal. La función del conector, pues, es señalar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, supongamos que XXX es un enunciado y YYY es otro enunciado, ¿sí? Y la bandera sería el conector lógico. La bandera sería el conector lógico. C de conector, L de conector. Lo que está antes se va a llamar antecedente y lo que viene después se va a llamar consecuente. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Tus padres están alegres porque ingresaste a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Punto. Obviamente que el por qué es el conector lógico. Esto que estoy subrayando sería el antecedente y lo que sigue sería el consecuente. Creo que hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Ahí está, el conector, la misma estructura. ¿Sí? Entonces, si se está entendiendo la idea, hasta acá, entonces tú tienes que saber que los conectores ayudan al lector como una señal. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, hay un grupo de conectores que anuncian causa XXX y después viene el conector y después viene YYYY. Te pregunto, a ver, cultura general, ¿ah? Ya un alumno que esté en este nivel ya debe dominar. ¿Cuáles son los conectores que anuncian causa? A ver, escríbeme por favor en el chat. ¿Cuáles son esos conectores que anuncian que lo que sigue es la causa, el motivo, el factor? Correcto, el porqué, correcto, Teresita Esther. El porqué. ¿Sí? El pues. ¿Sí?
Tenemos el pues, el porque, pero mencióname más, pues no solamente uno, dos. Los conectores que indican causa son el porque, el pues, el ya que, correcto, el puesto que, debido a, lo tienes que dominar. Entonces, si yo tengo XXXX, porque, aquí dijera porque, Y, se quiere decir que Y es causa, es factor de XXXX. Debido a, correcto, Teresita, sí, sí. Pero los demás chicos, en cambio hay otro grupo de conectores, por ejemplo, que van a indicar, estamos, oposición, por ejemplo. A ver, ¿sabes tú cuáles son los conectores que indican oposición? ¿Cuáles son los conectores que indican oposición? Ya no es el por qué, el pues, ya que, el debido a. Hay otro grupo de conectores que indican oposición de ideas. Correcto, Milagro, sin embargo, pero, correcto, Teresita, sin embargo, Alejandra, aunque indica oposición débil, sí también oposición, pero oposición débil, ¿ah? No confunda con el sin embargo, con el pero, que son oposiciones fuertes. Entonces, si yo digo XXXX, pero Y, quiere decir que Y se opone a XXX, ¿sí? Si yo dijera, estamos, estás alegre, ya que Perú venció a Ecuador, entonces aquí sería causa, anuncia que esto de acá sería la causa de la alegría. Pero si yo digo, estás alegre, y aquí apareciera, por ejemplo, la palabra pero, ahora sí, lo que sigue se debe oponer al que estás alegre. Estás alegre, pero, ¿sí? Estás alegre, pero cada vez que ves esa fotografía, te entristeces. Entonces, recuerde que el pero va a anunciar algo opuesto y el ya que va a indicar la causa o factor. Se tiene que analizarlo de esa manera. En cambio, correcto. Ahora, en cambio hay otros conectores, por ejemplo, que se van a llamar de equivalencia. ¿Cuáles son los conectores de equivalencia? A ver, díganme, por favor. En otras palabras, o sea, vale decir, correcto, Teresita, Alejandra Estefanía también, Milagros Azurza, correcto. Entonces, si yo tengo XXX y dijera, es decir, Y, entonces XXX es igual a Y, ¿sí? Perú 2, Ecuador 1. Es decir, ¿sí? Perú ganó a Ecuador. Ya repito lo que, si digo Perú 2, Ecuador 1, estoy diciendo que Perú ganó a Ecuador. Es decir, repito, Perú ganó a Ecuador. Los conectores de equivalencia repiten lo mismo solamente con otras palabras, de otra manera. Entonces, estos conectores tienen que usarse, tienes que saberlo tú de cada grupo son. Entonces, los conectores lo que hacen pues es informarte como lector.
no se vaya usted a olvidar. Los conectores, pues, no hacen otra cosa que informarte. Y voy a borrar porque aquí viene una aclaración que se había escrito. Entonces, ahí está, a ver, rápido. A ver, listo. Entonces, una función, ¿no? Los conectores informan acerca de lo que sigue. Esa es su función. O sea, los conectores, aparte de unir, van a informar informan sobre el consecuente. Informan sobre el consecuente, sobre lo que sigue. Leamos el texto. Es un párrafo que se extraído de un texto de examen de admisión. Leo el texto. Me avisas si terminas de leerlo, por favor. Ujú. Me avisas, por favor, si terminaste de leerlo, de analizarlo. Listo, dice Teresita. Producida la independencia, o sea, después de la independencia en el Perú, las constituciones estipulaban, ¿sí? Las constituciones estipulaban. Estipular significa es plantear, normar. Las constituciones planteaban, normaban la participación política en una sociedad civil, que esta sociedad teóricamente se basaba en igualdad. Entonces, si teóricamente éramos una sociedad basada en igualdad, entonces todos deberíamos tener igual participación política, ¿no? O sea, después de la independencia, las constituciones que planteaban la participación política en una sociedad civil que era teóricamente basada en igualdad. En la práctica, sin embargo, en la práctica, sin embargo, y sin embargo, ¿qué indica? En la práctica, sin embargo, la sociedad civil no reflejaba el espíritu de las constituciones porque era una sociedad tradicional, conformada por instituciones virreinales levantadas sobre ideas jerárquicas. Es decir, entonces, en el examen de admisión, usted también tiene que usar sus conectores. Sus conectores. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Ujú. Claro, correcto, Tercita. El sin embargo es un conector que indica oposición, ¿sí? Entonces, el sin embargo es un conector que indica oposición. ¿Sí? Entonces, el sin embargo es un conector que va a indicar oposición. Es un conector que va a indicar oposición. Voy a ponerlo acá.
conector que indica oposición. El porque es un conector que va a indicar causa. Y el es decir es un conector que va a indicar equivalencia. El porque, vuelvo a repetir, y va a indicar causa. Y el es decir va a indicar, pues, equivalencia. Oposición. A ver, vamos a ver. Dice, producida la independencia en el Perú, las constituciones que estipulaban la participación política, pero en una sociedad civil teóricamente basada en la igualdad. Es decir, que para las constituciones la sociedad civil se basaba en igualdad. Se basaba en igualdad. En la práctica, o sea, teóricamente acá está, teóricamente éramos una sociedad basada en igualdad. Eso era teóricamente, nos basamos en igualdad. Nos basamos en igualdad. En la práctica, no en la teoría, en la práctica, sin embargo, va a haber algo opuesto. Viene el conector, va a haber algo opuesto. En la práctica, sin embargo, la sociedad civil no reflejaba el espíritu de las constituciones. Entonces, si la sociedad civil no reflejaba el espíritu de las constituciones, éramos una sociedad, pues, desigual. O sea, teóricamente, ¿cómo nos basábamos? En igualdad. En igualdad. Pero en la práctica, en la realidad, no éramos iguales. Porque, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Por la cual no éramos una sociedad igual. Éramos una sociedad tradicional, conformada por instituciones virreinales, que fueron levantadas sobre ideas jerárquicas. Esa es la causa. Entonces, el texto que está diciendo, en teoría éramos iguales, en la práctica algo opuesto, sin embargo, éramos desiguales. ¿Y cuál es la causa de por qué éramos desiguales? Éramos una sociedad tradicional conformada por instituciones virreinales levantadas sobre ideas jerárquicas. Es decir, voy a repetir, equivalencia. En el terreno de los hechos, en la práctica, estoy repitiendo, en el terreno de los hechos, esto significa en la práctica, en los hechos, en la práctica, ¿sí? En la práctica, lo que me están diciendo es que en los hechos, en la práctica, repito, no recuerde práctica, el proceso independista, pero fue solo una ilusión. Es decir, que no hubo independencia, que estamos conformados por instituciones virreinales. Está diciendo lo mismo, solamente con otras palabras. Entonces, lo que quiero que entiendas, estimado alumno, es que cuando tú des el examen de admisión, no te olvides, por favor, de usar tus conectores. Eso te va a dar una ventaja tremenda. Ahora, voy a analizar un rato, estamos 2:36, el texto que les mandé a leer. Sí, un rato, después vuelvo con otros textos. Sí, vamos a ver cómo lo planteó usted. Dejé de presentar y ahora sí voy a volver a presentar, pero el texto que se le trabajó a usted. Me parece que es esta, sí, esta es. Ahí está, sí, es el examen. A ver, vamos a ver lo que está acá, chicos. Decimos, escúchame por favor. Dice, si ese es un texto, dice, el lenguaje es una habilidad compleja y especializada que se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente o instrucción formal. Sin esfuerzo consciente o instrucción formal. Se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica que subyace a él, es cualitativamente igual en todos los individuos y es muy distinto de las habilidades más generales que tenemos de tratar, información o comportarnos de forma inteligente. Muy bien, hasta acá es la primera parte.
Si usted se da cuenta, es una oración grande. Si usted se da cuenta, es una oración grande. Sí, lo voy a hacer, voy a analizarlo con este color, con el color azul. Es una oración grande. Ahí está, es una oración grande, fíjese. Entonces vamos a hacerlo por partes. ¿Sí? Voy a leerlo. Estamos, la primera parte. El lenguaje es una habilidad compleja. ¿Y qué más? Esto es un conector que añade información. El lenguaje es una habilidad compleja y ¿qué más? Especializada que se desarrolla de forma espontánea en el niño. Se desarrolla en forma espontánea, sin esfuerzo, claro. ¿Por qué? Porque lo espontáneo surge sin esfuerzo. No es algo que se fuerza, sino es algo espontáneo que surge. Entonces, el lenguaje es una habilidad compleja y especializada que se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente o instrucción formal. Es decir, que el niño aprende a usar el lenguaje de manera espontánea, sin esfuerzo, estamos sin esfuerzo, o también sin instrucción formal. No se le enseña el lenguaje al niño. Entonces, hasta acá voy a poner un slash. Muy bien. Se despliega sin que tengamos conciencia. Se despliega. ¿Quién? Se despliega quién. ¿Cuál sería tu respuesta? Y estoy leyendo con usted. ¿Ah? El lenguaje es una habilidad compleja, ¿qué más? Y especializada, que se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente u otra opción, o instrucción formal, sin instrucción formal. Coma, dice, se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica. Se despliega. ¿Quién? ¿Quién se despliega? ¿Quién se desarrolla? ¿A quién se refiere? Se despliega el lenguaje, correcto. Entonces decimos, hacemos la referencia. El lenguaje, que es una habilidad compleja, ese lenguaje se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica que subyace a él. ¿Quién es él? El lenguaje se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica que subyace a él. Que subyace a él. ¿Quién sería él? Claro. Entonces, el lenguaje es una habilidad compleja, especializada, que se desarrolla en forma espontánea, sin esfuerzo consciente o sin instrucción formal. Se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica que está debajo de él, que lo sustenta, pero que no tenemos conciencia de la lógica que subyace al lenguaje. Es cualitativamente igual en todos los individuos. Es cualitativamente igual. De repente una persona, ¿sí?, sepa más palabras, etcétera, más cuantitativamente, de repente una persona es mejor que otra, pero es el mismo lenguaje, no es otro lenguaje. Es cualitativamente igual en todos los individuos. Y el lenguaje, y añade algo más, el lenguaje es muy distinto a otras habilidades, es muy distinto a las habilidades más generales que tenemos de tratar información o comportarnos de forma inteligente. Entonces, es diferente a las habilidades generales que tenemos para tratar de información o comportarnos de forma inteligente. Por estos motivos, ¿cuáles motivos se refiere? Estamos por estos motivos a que es espontáneo, sin esfuerzo, sin que tengamos conciencia de la lógica, ¿sí? Por estos motivos, o sea, por todo esto que acabo de decir se refiere a esta zona, o sea, por estos motivos que se mencionan acá, en esa zona del texto, hacemos referencia, algunos científicos han definido el lenguaje
como una facultad psicológica. Lo han definido como un órgano mental, como un sistema neural, como un módulo computacional. Así lo han definido, estamos los científicos. O sea, al ver que el lenguaje es espontáneo, sin esfuerzo, sin instrucción, no tenemos conciencia, sin que tengamos conciencia de la lógica, por eso es que los científicos dicen, el lenguaje es facultad psicológica. El lenguaje es un órgano mental, el lenguaje es un sistema neural, es un módulo, así lo es. Entonces, así lo dice, así dicen los científicos, dice, sin embargo, conector de oposición. El autor se va a oponer a esos nombres que le pone, que le dan los científicos. Yo prefiero un término más pintoresco. Yo prefiero un término más pintoresco, como instinto. O sea, para el autor del texto, el lenguaje es instinto. ¿Y por qué para el autor es instinto? Porque es espontáneo, sin esfuerzo, sin instrucción formal, sin conciencia. Por eso el autor prefiere un instinto. Ya que, esto es conector lógico, este ya que es conector lógico. Ya que es conector lógico. Te pregunto, ¿qué tipo de conector es ya que? ¿Qué tipo de conector es? De causa, correcto, Teresita. Entonces, aquí el autor me va a dar el motivo, o sea, este yaque está anunciando, este yaque está anunciando que lo que sigue es el motivo, la causa, el factor por el que el autor prefiere el término instinto y no el término facultad psicológica, órgano mental, no, el autor prefiere, ya que esta palabra se refiere al instinto, ya que el instinto transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido en que las arañas deben tejer sus telas. Esa es la causa. Ese es el motivo que tiene el autor para que prefiera la palabra instinto. ¿Cuál es el motivo? Esa palabra, ¿qué idea transmite? Transmite la idea de que las personas saben hablar de la misma manera que las arañas saben tejer, pues. Las arañas tejen espontáneamente, no se esfuerzan. No hay una instrucción formal, no hay una araña que le enseñe a otra araña. Las arañas tampoco tienen conciencia de la lógica. Entonces, el autor dice, yo prefiero la palabra instinto. Tejer una tela no es un invento, voy a subir. Tejer una tela no es un invento de la araña, anónima y genial. Ni depende de si la araña ha recibido o no una educación apropiada, o posee una mayor aptitud para actividades espaciales o constructivas. No, no depende de eso. Las arañas tejen sus telas porque, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es la causa? Tienen cerebro de araña, pues. De igual manera podemos decir que el hombre habla porque tiene cerebro de hombre, es instintivo. O sea, las arañas tejen telas porque tienen cerebro de araña. Y eso, ¿qué sería eso? El tener cerebro de araña les impulsa a tejer y les permite hacerlo bien. Haciendo la comparación, entonces, el hombre utiliza el lenguaje, habla, porque tiene cerebro de hombre, y el cerebro de hombre le impulsa a hablar. Por eso es que el autor prefiere decir que el lenguaje es instinto. Y no está de acuerdo tanto, estamos con decir que es un sistema neural, un módulo computacional.
Aunque hay diferencias entre las telarañas y las palabras, claro, no son lo mismo una telaraña y una palabra, quisiera que el lenguaje pudiese verse de esta manera. El autor dice, yo quiero que se vea de esta manera. Ya que, ¿cuál es la causa? ¿Por qué el autor quiere que se vea el lenguaje como si fuera un telaraña? Así entenderemos mejor los fenómenos que vamos a examinar. ¿Sí? Entonces, ¿sí? El autor nos dice, oye, el lenguaje es un instinto. Otros científicos han usado otras palabras, pero el autor dice, yo prefiero utilizar esta palabra, el lenguaje es instinto, porque eso nos permitiría comprender mejor. Podríamos decir que es como cuando las arañas tejen. Creo que hasta ahí está claro la idea. Ahora, el autor, sigo leyendo la última parte. La concepción del lenguaje como instinto, recuerde que el autor defiende esa idea, que el lenguaje es un instinto. La concepción del lenguaje como instinto contradice la sabiduría popular transmitida durante siglos. Quiere decir que la sabiduría popular nos decía que el lenguaje no es un instinto. Pero el autor dice, sí, sí es un instinto. Y la concepción del lenguaje como instinto va a contradecir la sabiduría popular transmitida durante siglos como axiomas por las humanidades, como axiomas, es decir, como ideas irrefutables, ¿no? Entonces, ¿qué se decía antes? Antiguamente, la sabiduría popular, el lenguaje no es un instinto. Y no discutas eso, es un axioma. Era transmitida durante siglos como axioma de las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, el texto sigue. El lenguaje no es más invención cultural que la postura erecta. La postura erecta, pues, es una cuestión. El niño, cuando gatea, llega un momento en que se para, camina. Y esa postura erecta no es una manifestación cultural. Entonces, el lenguaje no es más invención cultural que la postura erecta. Entonces, no, no, no. Tampoco es la manifestación de la capacidad general de usar símbolos, porque el ser humano tiene capacidad de usar símbolos y el lenguaje no es una capacidad. Como veremos, un niño de 3 años es un genio en materia de gramática. Un niño de 3 años ya se habla, mi papá, papá, ven para acá, así. Y sin embargo, a los 3 años, oposición es bastante incompetente en las artes visuales, en la iconografía religiosa, en las señales de tránsito y otros típicos ejemplos del currículum semiótico, del conjunto de signos que tiene la sociedad. O sea, el ser humano utiliza símbolos, pero el lenguaje es algo diferente al uso de cualquier otro símbolo. El lenguaje es instinto, dando a entender que el lenguaje es instintivo, pero usar, por ejemplo, las señales de tránsito no es instintivo, se le tienen que enseñar al niño. Verde significa pasar, rojo significa alto. ¿Sí? Ahora sigo. Aunque el lenguaje es una grandiosa capacidad exclusiva del Homo sapiens, entre todas las especies, no por ello debe apartar el estudio del humano del dominio de la biología, ya que, porque motivo, cualquier grandiosa capacidad exclusiva de una especie viviente no es algo único en el reino animal, ya que cualquier grandiosa capacidad exclusiva de una especie no es algo único en el reino animal. Entonces la biología tiene que estar bien atento a esta capacidad de hablar. Entonces, en resumen del el texto, ¿cuál es el tema del texto? A ver, vamos a ver si hemos entendido el texto en la lectura. ¿Cuál sería el tema del texto? Rápidamente. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué me dirían ustedes, chicos? ¿Cuál sería el tema del texto? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? Yo le preguntara, el tema del texto es.
¿Cuál sería el tema del texto? ¿De qué trata el texto? Este texto que hemos leído. El lenguaje es una facultad, capacidad compleja y especial que se desarrolla en forma espontánea en el niño. Sin esfuerzo consciente y instrucción, se despliega aquí en el lenguaje sin que tengamos ta. Por estos motivos, algunos científicos han definido el lenguaje como una facultad psicológica. ¿De qué estamos hablando? Correcto. El tema es general. El tema es general. Entonces, el tema del texto, chicos, el tema del texto es el lenguaje. El lenguaje. Pregunto yo, ¿cuál es el mensaje que el autor quiere dar? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál crees tú que podría ser la idea principal? Ya tenemos la idea principal. Ahora, ¿cuál es la idea principal? El tema es el lenguaje. En eso estoy claro. Ahora, lo que estoy preguntando es, ¿cuál es la idea principal o mensaje del texto? Ujú. El lenguaje solo lo tienen los humanos hasta el momento, Teresita. El lenguaje es innato en los seres humanos. No, no hay lenguaje de los perros, no hay. El lenguaje es exclusivo de los seres humanos. Eso lo dice en la parte final. ¿Sí? En la parte final. Aunque el lenguaje es una grandiosa capacidad exclusiva del Homo sapiens, de entre todas las especies del Homo sapiens, no por ello se debe aportar, porque podría, ¿no? Podría ser, estamos, podría no ser único del reino animal, pero por eso que no debe ser apartado. Es lo que entonces lo que te está diciendo en el texto, la idea principal, entonces el lenguaje sería que el lenguaje es podría decir, es una capacidad innata, ¿sí? Es una capacidad innata. Ujú. En los seres humanos, sí, sí. El lenguaje es innato, correcto, sí, excelente, excelente, Teresita. Ahora, pregunto acá, escúcheme por favor, ¿cuál sería el tema central? No hay que confundir tema general con tema central, ¿ah? Uno es tema en general. ¿Qué es el tema en general? Dos, ¿cuál es el tema, la idea principal o mensaje? El tema central, chicos, es qué aspecto del tema general se está tratando. Ujú, correcto, Teresita. El tema es en general de qué trata, pero el tema central es específicamente qué se está tratando del lenguaje. Cuando yo digo el lenguaje es una capacidad innata, no es una capacidad aprendida, no es una invención del ser humano, no, no, es una capacidad innata. Estamos, y más que innata, voy a corregir acá acá me estaba confundiendo, disculpen. Es una capacidad, estamos, es una capacidad, porque me estoy borrando, a ver, quiero ver. Es una capacidad, ya, lo voy a corregir mejor, porque ahí está mucho mejor acá. Es una capacidad instintiva, porque ese creo que es el término que utiliza el autor. Instinto, sí. Es una capacidad instintiva o un instinto innato. Mucho mejor sería. Sí, sí, claro, claro. Es una capacidad instintiva innata.
Y el tema central, para ir ya apurándonos, sería naturaleza, ¿sí?, del lenguaje. Cuando a ti te pregunten qué es y qué no es, siempre vas a poner la naturaleza. ¿Qué es el ser humano? Es un ser racional, no es... Entonces estamos hablando de la naturaleza del ser humano. Entonces el tema es el lenguaje en general. La idea principal del lenguaje es una capacidad instintiva, innata, no es aprendida, no, entonces estamos hablando de la naturaleza del lenguaje. ¿Sí? Entonces, si ya tengo los tres, ya puedo responder las preguntas. Pregunta número 1. El sinónimo contextual del vocablo pintoresco. ¿Sí? Estrafalario significa raro, extravagante. Minucioso significa cuidadoso, detallado. ¿Sí? Esplendente significa brilloso, resplandeciente, que brilla. Sugestivo significa que indica, ¿sí?, que indica, sugiere, ¿sí? Entonces, lo sugestivo es que indica, que sugiere. Claro, entonces, cuando en el texto se dice, cuando en el texto se dice, ¿sí?, cuando en el texto se dice que él prefiere un término más pintoresco como instinto, escúchame acá, cuando el autor dice que prefiere estamos, un concepto más pintoresco, aquí está la palabra pintoresco, ¿sí? Un concepto más pintoresco, como instinto, ya que esta palabra transmite, ya que esta palabra transmite una mejor explicación para que se entienda lo que está hablando. Entonces, como esa palabra, ya que esta palabra transmite la idea de que las personas saben hablar del mismo modo en que las arañas, ¿sí? Y explica, o sea, en otras palabras, te va a explicar, te va a hacer entender mejor. Por lo tanto, es más sugestivo. Es decir, te va a indicar, te va a sugerir. Pues la respuesta correcta es la B. Correcto. Muy bien, espero que se haya entendido. La pregunta número 2. ¿Cuál es el tema central? Ya esto está clara. Sí, la naturaleza instintiva del lenguaje humano. La naturaleza instintiva del lenguaje humano. Ahí está. Ahí está. La naturaleza instintiva del lenguaje humano. La C. Y digamos, es incompatible con el texto. Sostener que el lenguaje, a ver, incompatible sostener que el lenguaje. Pregunto, si es innato, entonces esta alternativa B sería incorrecta. Esta alternativa B sería incorrecta. Esta alternativa B sería incorrecta. ¿Sí? Se adquiere únicamente por medio de estímulos externos. Si es innato. Si es instinto. Pregunta 4. Se infiere que las diversas opiniones planteadas por algunos científicos cognitivos revelan que, ¿sí?, se infiere que diversas definiciones planteadas por algunos científicos hablan de esta manera, miren, algunos científicos hablan de esta manera. Algunos científicos, dice, ¿sí?, algunos científicos cognitivos han definido el lenguaje como facultad psicológica, como órgano mental, como sistema neural, como módulo computacional. El autor prefiere la palabra instinto, pero algunos científicos han esto. ¿Pero qué? Por estos motivos. ¿Cuáles motivos? Porque es espontáneo, sin esfuerzo, sin instrucción, sin conciencia. Entonces, por ese motivo, los científicos dicen, oye, eso es
una facultad psicológica, es un órgano mental. Entonces yo podría decir que las definiciones planteadas por los científicos nos muestran que el lenguaje solo puede ser considerado como una invención. No, no es una invención. La perspectiva popular es la apropiada, no, más bien al contrario, contradice. Asumen que la postura que sostiene, asumen la postura que el lenguaje es una capacidad innata. La respuesta correcta la D. Y la pregunta 5 para terminar. Si el lenguaje requiriera necesariamente una instrucción formal, según el texto, el lenguaje no requiere instrucción, educación, es innato. Pues si requiriera una instrucción formal, entonces la postura defendida por el autor no podría tener fundamento. Asidero es fundamento. Si el lenguaje requiere instrucción, pues ya no es instinto y por lo tanto la postura del autor no tiene fundamento. Respuesta correcta, alternativa A. ¿Sí? Chicos, ¿se ha entendido la clase? ¿Se entendió la clase? Para leer el texto, obviamente lo que usted tiene que hacer es usar conectores y usar la referencia. Por ejemplo, un conector sería este acá, ¿no? Sin embargo, oposición. El autor se opone a las definiciones de los científicos. No, yo prefiero decir que el lenguaje es instinto. Utilizo el ya que, conectores lógicos. Y hago referencia, ya que esta palabra, ¿cuál palabra? Se refiere a la palabra instinto. Así tengo que leer. ¿Sí, chicos? Correcto, excelente, chicos. Un abrazo haber estado con ustedes y espero que se haya entendido la clase. ¿Sí? Un abrazo total, un abrazo. Muchas gracias a Milagros. Gracias, Teresita. ¿Sí? Gracias, Eileen. Y a seguir practicando, chicos. A seguir practicando. A seguir practicando. ¿Ya? Nos vemos, nos vemos. Un abrazo, cuídense bastante, por favor. Un abrazo total. Gracias, 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 gracias. Sí. Bien, chicos, voy a cerrar la sesión. Un abrazote.